Vale. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Te damos honor y gloria y alabanza a ti. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno es Dios. Siempre, siempre, siempre. Él es poderoso en batalla. Él es poderoso para obrar. Él es poderoso para hacer posible lo imposible. Él es quien hace que las cosas sucedan. Él es el que puede obrar de manera sobrenatural. Él cambia los diagnósticos. Él cambia los destinos. Él cambia lo que el enemigo ha querido dañar o destruir. Él lo obra de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, hoy Padre te pedimos que esta palabra pueda llegar al corazón y pueda ser bendición sobrenatural a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Obra poderosamente. Obra de maneras que nosotros hoy podamos ver, Señor, tu gloria. Hoy podamos ver tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te adoramos, te exaltamos, te damos el honor, la gloria. Hoy entendemos cosas, Señor, que tú estás haciendo. Hoy entendemos, Señor, que tú estás obrando. Hoy sabemos que algo poderoso está ocurriendo en este lugar. Hoy sabemos, Señor, que tú te mueves de manera sobrenatural en este espacio, Señor. Que tú estás generando, Señor, nuevos tiempos, nuevos momentos. Oh, sí, Señor. Bueno eres tú. Te adoramos, te exaltamos y te damos honor, la gloria y la alabanza a ti. Amén. Y amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Gracias, Guitar, por dirigirnos. Bueno, estamos aquí hoy. Quiero compartirles hoy algo que creo va a ser de gran bendición para sus vidas. Eh, Creo que en estos años de ministerio yo me he dado cuenta que cuando siempre escucho a varios pastores, en algunos momentos de mi vida los he escuchado decir que hagamos lo que hagamos, a la final Dios es soberano y Él determina cómo van a ser las cosas. Yo siempre crecí como con ese pensamiento, ¿no? De que el hombre termina siempre bajo la soberanía de Dios. Y es cierto, porque no es mentira, ¿sí? Eh, Porque solo, pues Dios es Dios, nuestro Padre, Él es el dueño de todo lo que existe, de nuestras vidas, y Él hace lo que quiere y cuando quiera y como quiere, ¿cierto? ¿Verdad? Pero bueno, eso es cierto y es muy real. Sin embargo, estudiando dentro de estos tiempos en la palabra de fe, caminando con el Señor, me he dado cuenta que muchos hemos mantenido o mantuvimos esa postura por muchos años sobre la soberanía de Dios. Y, y creo que en esa parte de la soberanía de Dios muchas veces anulamos, ¿verdad? También lo que nosotros podemos hacer. Y decir que Dios lo hace todo, entonces también limita el hecho de que yo también puedo hacer algo, ¿sí? O sea, no sé si me hice entender, no quiero que me malinterprete, no quiero decir que la soberanía de Dios no existe. Al final es verdad, Él es soberano, ¿verdad? Entonces, pero si creemos que si Dios decide que vamos al infierno, entonces vamos al infierno. Y si Dios decide que vamos a ser salvos, entonces vamos a ser salvos. Y si Dios decide que vamos a enfermarnos o ser sanados, ser pobres o ser ricos, o sea, lo que sea que Él decida, entonces así es como va a ser. ¿Verdad? Entonces tendríamos que nosotros, sí es cierto, o sea, Dios tiene el poder de sanar y de limpiar, de transformar una situación, y eso es verdad. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que de esa manera de pensar ignora por completo palabras bíblicas muy importantes, como todo aquel y cualquiera. Cuando tú ves la soberanía de Dios de esa manera, entonces tú comienzas a ignorar por completo palabras bíblicas demasiado importantes, como todo aquel y cualquiera. Esas dos palabras, todo aquel y cualquiera, están en la Biblia.
Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ¿es una decisión del hombre o es una decisión de Dios? Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿No les parece? O sea, todo aquel dice. Pero entonces la soberanía de Dios es que, bueno, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, pero si Dios dice, no, ese chino no lo quiero sano, no lo quiero salvo, entonces paila, lo desechó. ¿Por qué? Porque el chino me cae mal, me cae gordo. Entonces, donde me diga eso a mí me entristecería mucho. Pero entonces uno dice, hola, pero Primera de Juan dice esto. ¿Qué dice Marcos 11:23? Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero Marcos 11:23 dice cualquiera. ¿Qué dice? Cualquiera que dijere a este monte y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, cuando yo veo esto, entonces digo la soberanía de Dios, ¿dónde está? ¿Sí me entienden? O sea, sí, pero también está el, el todo aquel y cualquiera. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que sí hay soberanía, ¿sí? Entonces el punto, ¿cuál es? Que Dios sí es soberano, pero Dios en su soberanía nos ha dado su palabra soberana. Y ahí entramos nosotros en la tarea. Y eso significa que nosotros nos corresponde desempeñar un papel dentro de la soberanía de Dios. Y es que Él dejó su palabra, ¿cierto? Dejó su palabra que es soberana. Entonces, cuando nosotros vemos esto, significa que Dios a nosotros nos emitió un voto de confianza, un voto decisivo. ¿Sí? Dios a ti y a mí nos dejó un voto de decidir. Diga conmigo, a mí me toca decidir. Este es el título de esta conferencia de hoy. A mí me toca decidir. Siempre te toca decidir, porque dentro de la soberanía de Dios está también el hecho de que Dios a ti te entregó esa palabra. Entonces, hoy día hay muchos creyentes que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero nunca se han sujetado realmente a su autoridad. ¡Wow! Entonces, muchos aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, pero nunca se han sujetado realmente a la autoridad del Señor en las áreas de su vida. Y eso sí creen que lo han hecho, pero no es así. Algunos dicen, yo ya lo hice, pero no es cierto. O sea, es una cosa muy loca. Y en consecuencia de esto, la mayoría de los cristianos en muchas partes del mundo seguimos y estuvimos sujetos a ideas y cosas que son más del mundo que de Dios, porque creemos que así funciona. Entonces decimos, estoy sujeto a Dios, pero nunca me he sujetado a Él. Ahora, ojo a esto. No están sometidos a la autoridad de Dios muchas personas, ni a la unción de Dios, ni a los caminos de Dios. Pero dicen que recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Miren, Santiago capítulo 4, versículos 6 al 7 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, dice la Biblia. Ahora, con el correr de los años, eh, muchas veces se ha creído que la humildad es denigrarse a sí mismo. Entonces, hay personas que dicen que el hombre que es humilde es aquel que dice que es un pobre gusano, que es un pecador, que es un miserable, que no tiene nada, que y yo no, Dios, yo me salvé de chiripa, estaba en promoción mi salvación y bueno, fui escogido porque no había nadie más, ¿verdad? Y bueno, no está tan lejos, porque el pueblo de Dios no quiso entrar a la fiesta, ¿verdad? No quisieron recibir al Mesías y pues nosotros lo estamos recibiendo por bendición, por cobertura. Entonces dice la Biblia y eso es muy cierto, el cristianismo es llamado humildad cuando tú te menosprecias a ti mismo. Entonces, cuando tú dices yo soy es un pecador y lo que Dios, las migajas que Dios me quiera dar son suficientes.
Y en la vida de la fe no puede ser así, porque cuando tú actúas de esa manera, estás actuando en contra a lo que la palabra de Dios dice. ¿Me entiendes? Ahora, tal vez sí es cierto que nosotros no éramos y no merecíamos en el momento por nuestros pecados, pero es que todo eso es cierto, pero fue lavado por la sangre de Jesús. O sea, sí, pero no. Dígale al que está a su lado si está con alguien, sí, pero no. O sea, sí, es verdad, porque pues nosotros ni merecíamos vivir, pero estamos vivos. No merecíamos muchas cosas, pero las tenemos. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque Jesús y su sangre nos lavó y nos limpió. Ahora, la verdadera humildad, escuche esto y si lo quiere escribir, si están anotando, escuche esto, que esto le va a servir mucho, le va a ayudar mucho esto que le voy a decir. Dice así, sí, y así lo dice la palabra de Dios. Qué es verdadera humildad? ¿Qué es la humildad basada en la Biblia? Y es solamente esto. Eso es lo que significa ser humilde. Póngale cuidado. La palabra humildad significa someterme. Someterme, dice ahí claramente, a la palabra de Dios. ¿Sí? Si así lo dice la palabra de Dios, así es como es y yo estoy de acuerdo. Eso es ser humilde. Vuelvo y repito. ¿Qué es ser humilde? Si así lo dice la palabra de Dios, así es como es y yo estoy de acuerdo. Eso es lo que significa humildad y someterse a Dios. Mire que no es tan difícil, ¿cierto? Porque uno le hablarían, wow, la humildad y en el griego y en el arameo y bueno, en fin, pero ser humilde realmente es estar de acuerdo a su palabra y así es como es. Si la palabra de Dios lo dice, así es. ¿O no? Entonces hay gente que no sé, dicen, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Grave error. Porque usted no puede tener su vida, su relación con Dios a su manera, porque Dios dice cómo es la relación con Él. Él dice cómo debemos caminar con Él. Él dice todo sobre el divorcio, Él dice todo sobre el amor, Él dice todo sobre la ira, Él dice todo está en la palabra. O sea, la palabra de Dios es eso. Y cuando Pedro está diciendo humillaos pues, lo que está diciendo es que si así lo dice la palabra de Dios, así es como es y yo estoy de acuerdo. No hay nada más que hacer. O sea, si yo me evalúo, si usted quiere, pastor, usted dígame si hice mal. Y usted me dice, mire, me pasó esto y esto y esto. Y en resumen, yo le voy a decir qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. No, es que yo iba caminando, yo necesitaba, no sé, 50.000 pesos y le estaba orando al Señor que me los proveera y yo iba caminando y a una señora se le cayó algo del bolso y yo pues miré de lejos, pero pues yo pues ignoré las señales y bueno, ya después me acerqué y nadie lo recogió, yo miré y había un sobre y habían 100.000, Dios me mandó el doble. Claro, pues es una respuesta. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Entonces nosotros vamos, a mí me sorprende ahora cómo está este mundo. Está terrible. O sea, la gente, cuando ven que están atracando a alguien, lo primero que hace es sacar el celular para filmarlo. O sea, todos se volvieron camarógrafos. Todo el mundo es camarógrafo en el mundo. Pero nadie se acerca a ayudar, nadie se acerca a defender, nadie, absolutamente nadie. Y muchos cristianos hacemos lo mismo. Claro, la Biblia dice no nos metamos en pleito ajeno. Sí, claro, eso también lo dice la Biblia. Pero hay momentos y hay momentos y hay situaciones y hay cosas que hay que hacer, o sea, ¿verdad? Entonces, si usted fuera atacado en su cuerpo por alguna enfermedad o dolor y se humilla y se somete a Dios, sería decir más o menos esto. Es, es como un ejemplo. La palabra de Dios dice que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Entonces yo fui sanado. Esa es la verdad en este asunto. La recibo y me someto a ella como la autoridad absoluta y definitiva. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Dénmele de comer a guitarra, háganme el favor. Tiene hambre, mi chinita. Que no sea sueño porque lo estoy mirando. No, Efra, si apago esa cámara, él dijo.
A mí no me van a meter en problemas, no y no, y menos virtual. Pero te pienso, Efraíncito. Hoy sí puedo dormir porque está de cumpleaños. Ahora, la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús fui sanado. Entonces yo fui sanado, yo soy sanado. Y esa es la verdad en el asunto. Entonces lo recibo y me someto a la sanidad. Miren lo fácil que es ser humilde. Entonces tú tienes que estar alineado a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué significa esto? Que usted se está humillando bajo la poderosa mano de Dios, como dice Primera de Pedro 5:6, al confesar que usted está sano. No sé si me estoy haciendo entender, perdónenme, quiero saber si sí, pero lo que quiero hacerte entender es que eh, ¿para qué la Biblia dice esto? En la parte de Primera de Pedro 5:6 dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, la Biblia dice que someteos a Dios, ¿verdad? Que nos sometamos a la poderosa mano de Dios, que a el Señor, pero dice para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Esa es verdadera humildad. Entonces yo tengo que decidir cómo voy a creer. Yo decido cómo creo. Eso no lo puede hacer Dios por mí. Nunca. Tú decides cómo lo crees. Y humildad es precisamente eso. Yo me someto a la palabra y la palabra me exaltará cuando fuere tiempo. O sea, Dios a mí me va a exaltar. ¿Y cómo me va a exaltar? Con mi sanidad, porque me sometí a su palabra. Mire, no es que Dios no quiera que seamos exaltados, lo que Él no quiere es que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos. Por eso hay una cosa chévere en cuidarse, pero no es tan chévere cuando usted se vuelve esclavo de la comida, de la salud. A mí me pasó, yo me obsesioné con ese tema. Y ya hubo un momento que todo era eso está mal, 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 y dejé de comer tamal. Y entonces uno dice, todo estaba mal, 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 todo estaba mal, y pues grave. Entonces uno cuando se da cuenta se vuelve obsesivo con ese tema. Y a la final la palabra de Dios, ¿dónde queda? Entonces es siempre el hombre intentando ayudarse, taparse con las hojas de higuera. Entonces yo cuido mi salud haciendo esto. Claro, cuidarse la salud es una decisión. ¿Cierto? Yo decido cuidarme, yo decido comer mejor, yo decido no robar, yo decido no alejarme de la pornografía, yo decido apagar el televisor, yo decido alejarme de las redes, yo decido lo que me esté afectando. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, pues yo me lo quito y prefiero sacarlo y entrar al reino tuerto. O posteriormente, eh, ¿verdad? Si es mejor entrar sin una mano y la Biblia lo dice claramente. Entonces, mire, no es que Dios tiene un plan con nosotros y dice claramente en la palabra, Él resiste a los soberbios. Así que cuando renunciemos al orgullo y a tratar de hacer todo a nuestra manera y nos humillemos y nos sometamos a Dios y a sus caminos, no experimentaremos resistencia alguna de parte de Dios. Porque mira, dura cosa es dar golpes contra qué? Contra el aguijón. Dura cosa. O sea, tú y yo no podemos ir en contra porque no siempre es el diablo. Hay veces que es Dios el que cierra la puerta. Hay veces que es Dios el que no deja que nosotros, porque somos orgullosos, Él resiste, resiste. Muy Él dice, orgulloso. no, 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 Giovanni, no está bien lo que estás haciendo. Vas y pides perdón. Vas y arreglas ese problema. Yo puedo cerrar una puerta, chicos. Yo la puedo cerrar. Cuando nosotros podemos vivir cosas así, yo mismo cierro puertas que Dios ya me abrió. Porque bueno, una cosa es pelear contra el diablo. Y una cosa también es que me está faltando fe o que estoy luchando con mi fe, una batalla de fe. Y otra cosa es que Dios me cierre la puerta. Puerta que Él mismo me abrió por promesa. Pero yo la cierro porque yo soy Amén. un soberbio. ¿Cuándo soy un soberbio? Cuando soy orgulloso. ¿Cuándo soy orgulloso?
cuando yo no me humillo a lo que Él dice en su palabra. Y mira que cuando la Biblia dice que te humilles a su palabra, lo que está diciendo es beneficio para ti. Estoy enfermo, pues créelo, por su llaga fuiste sanado. No tengo plata ni oro, pues yo soy el dueño del oro y de la plata. Quiero un negocio, pues yo te doy el poder para hacer las riquezas. Mis hijos, tengo miedo, y el Señor dice, pues no tengas miedo del porvenir de tus hijos, yo cuido de ellos. Amén. Entonces es someternos a la palabra. Y someternos a la palabra realmente se convierte en el beneficio más maravilloso para todos nosotros. Y mira lo importante que es para nosotros entender esto, porque muchas veces nosotros no lo vemos de esa forma. Entonces, eh, eh, un relato hermoso, rápidamente lo quiero compartir, está en Marcos 5:25, de qué es humillarse. Escríbalo ahí. Marcos 5:25 al 26. Esto va a quedar grabado. Todo, sí, y por eso pedí la cámara prendida. Pero bueno, ya no se preocupen. Es porque yo a veces tomo capturas de pantalla. Escuche esto. La Yasmincita me conoce muy bien, mi chinita linda, cómo los extraño. Escuche esto. Un ejemplo maravilloso es este. La mujer del flujo de sangre. Aquí en el Marcos 5:25-26 nos dice que esta mujer padecía un flujo de sangre, o sea que esta mujer tenía unas hemorragias imparables, nosotras no existía, ni siquiera había Atena, o sea, ustedes se imaginan esa pobre mujer, todo lo que sufrió, porque me imagino que ya había ido al médico, dice que había sufrido de muchos médicos, dice que había sufrido, o sea, habían médicos que la habían hecho sufrir, le hicieron cirugías y no pudieron sanarla, le dieron menjurjes, porque en ese tiempo no estaba la clínica de la mujer, no había EPS, ¿sí? Y no habían medicamentos, ahorita tampoco, pero pues igual, obviamente que sí, ustedes saben cómo se han robado la plata en todos estos gobiernos, la plata de la salud, y le niegan no vamos a hablar de eso, que no quiero amargarme. Escuche esto. Vamos a orar para que Dios bendiga la salud en Colombia y nos dé su sanidad a todos. Pero eh, eh, dice que nada había provechoso en ella y antes le iba peor. Entonces ella hay cuatro cosas importantes ahí. Había sufrido mucho de médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, o sea, nada fue provechoso y antes le iba peor. ¿Para dónde iba esa muchacha? Y pucha, no, o sea, ya estaba, ahí sí decía mi abuelita, poposeado y el agua lejos, decía mi abuelita, pero ella lo decía diferente. Pero, o sea, no había agua para limpiarse. Estaba terrible todo. 12 años es mucho tiempo para aguantar una enfermedad. 12 años es muchísimo tiempo para una enfermedad como estas. Y esta mujer también le tocó sufrir ese maltrato que yo te digo. Y tan solo imagine la cantidad de cosas que esa mujer tuvo que vivir. Entonces estaba en la ruina. Lo que sí sabemos con certeza es que esa mujer se quedó en la ruina porque todo lo gastó, todo se perdió. Por eso hay un pasaje, no sé cuál salmo es, que dice, envié su palabra y lo sané y lo libré de su ruina. Porque la enfermedad se vuelve ruina en la vida de las personas. Incapacita, inhabilita, no deja trabajar, no deja producir, vuelve a las personas improductivas. Y ella está enferma, arruinada, agotada, deprimida y oprimida, y va de mal en peor, rechazada por la sociedad. Los judíos la rechazaban por las leyes judías. Una mujer cuando menstruaba la tenían que sacar del campamento 7 días. Imagínense eso. 7 días que porque estaba inmunda, porque estaba sangrando. Y entonces, imagínense esa mujer 12 años sangrando. ¿Cómo podía vivir esa mujer? No, no tenemos ni idea. Para colmo de males fue relegada, como les dije, por la sociedad. La gente la rechazaba, la condenaba y la afectaban moralmente. O sea que esta mujer se sentía, por lo que le dijeron probablemente los fariseos y demás religiosos, se sentía una persona miserable. Bueno, no solo perdió eso, ella ya estaba en la inmunda. Pero ojo a esto. Sin embargo, un día oyó, ¿qué dijo? ¿Cómo viene la fe? Y el oír la palabra de Dios. Y esta mujer oyó.
de Jesús, ¿qué será lo que ella oyó? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Qué oyó ella? Hace milagros. Yo creo que algo más que eso, porque ella ya fue a todos los brujos, a todos los médicos, a todo lado y nadie le dio con el chiste. Uno más, ya no tenía más. Yo creo que ella estuvo, le contaron a alguna persona, algún amigo, algún primo, algún cercano, le contó que un día Jesús estaba en la sinagoga y abrió Lucas, bueno, lo que relata Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. 6 cosas, 6 bendiciones en Lucas 4, 17 y 19 que estaban en el libro de Isaías. Este fue el mensaje que Jesús predicó. Donde quiera que haya sido, en la sinagoga, lo más seguro es que este mensaje llegó al oído de esa mujer. Porque esa mujer yo creo que se sentó y dijo, y había oído de Jesús. Y esa mujer dijo, yo clasifico. Primero estaba arruinada. Ya lo había, dice que todo lo había gastado en médicos y todo. Entonces Jesús fue ungido para predicar el evangelio a los pobres. Ella ya era pobre. La había gastado todo en remedios y nada había pasado. Segundo, Jesús fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra que traduce quebrantos de corazón significa deteriorados. Ella estaba deteriorada totalmente, su mente, su cuerpo. Entonces ya clasificó dos, ¿verdad? Y Jesús fue ungido para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ella estaba cautiva de una enfermedad física. También dijo clasifique. Y después le dice que también predicó el año agradable del Señor, una frase que aludía simplemente o sea, la palabra año agradable, pasaba algo en el año agradable y se perdonaban las deudas sobrenaturalmente a todas las personas. Entonces ella en conclusión dijo, clasifico para acercarme a Jesús. Y dice nos dice que tras enterarse de la presencia de Jesús, la mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, escuche esto, primero yo que Jesús, y después decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. ¿Dijo seré sana o seré salva? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué dijo eso? Bueno, no piense, yo le voy a decir. Cuando cuando ella dijo, seré salva, la palabra salva en el original, en el arameo, significa paz, prosperidad y plenitud. Lo que ella quiso decir es, si tocar el borde de tu manto, tendré paz, prosperidad y plenitud. ¡Uf! ¡Aleluya! Entonces, claro, estaba en la inmunda. Ella pudo haber sido como muchos cristianos dando gloria a Dios por la enfermedad y la pobreza y lo miserable que llevo esta vida, pero aquí vamos, porque Dios me dio esta vida para aguantar. Él le ha dado las peores batallas a sus peores guerreros. Una frase que detesto y abomino, porque me parece que eso es una frase de cajón cristiano evangélico, aleluya. Me parece, pues yo sé que muchos la usan, perdónenme, ahorita no se van a ofender. Si usted ha dicho, ay, no, pero el Señor me da las peores batallas, sus mejores guerreros. No, viejo, no. Usted es hijo del rey. Usted está peleando la batalla de la fe. Usted está venciendo al diablo con la espada del Espíritu. Usted se para en la raya. Usted echa al diablo fuera y el diablo huye. Cambie su posición. Perdón que le diga esto. Si usted usa esa frase, pues ámela. Tranquilo, yo no, perdóneme si lo ofendí. No, no era la intención hacerlo sentir mal. Pero, pero, lo que sí le puedo decir es que obviamente eh, esta mujer decide, con el acto de tocar el borde de su manto, esperaba extraer la unción de él, porque para eso fue ungido Jesús.
y ella sabía que la unción estaba en el santo. Ungido es el santo, es el ungido, Cristo, el Cristo es el santo. Y ella sabía que si tocaba el manto, ella recibiría plenitud, ella recibiría inmediatamente paz y prosperidad, que es lo que todos queremos. Y entonces, tanto había oído hablar, es decir, ella abrigaba la esperanza en su corazón de que nada más faltaría en su vida si llegase a tocar su manto. Para recibir algo, escuche esto, de Dios, nosotros debemos hacer lo mismo que esta mujer con el flujo de sangre. Y usted dirá, ¿cómo así? Yo no menstruo, yo soy macho. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de humillarte y someterte al Señor. Y entonces yo me acuerdo que el Guitar se acuerda que cuando nos decían humíllate en la iglesia donde estábamos era tirarse al piso y llorar. Y eso uno lloraba y uno a veces decía, pero ¿por qué lloro? Pues llore su pecado, y yo, pero yo he intentado estar bien. Pero bueno, por si las moscas. Y entonces uno lloraba y lloraba en esa iglesia. Y eso no, y se humillaba, y si uno no se humillaba, y no, humillarse y someterse a él es humillarse a la palabra. En Marcos 5 dice que en el mismo instante que la mujer con el flujo de sangre tocó el manto, ella sintió que su cuerpo había sido sanado. Porque luego Jesús, cuando se voltea en el versículo 30-32 del capítulo 5, él mismo dice, salió poder de mí, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La mujer se descubrió porque ya estaba sana, se paró, y en todo sentido posible esta mujer se había sujetado a la autoridad de Jesús. Ella se sujetó a la palabra que decía ahí. A no le importó lo que había vivido. Ella tenía pecados, claro. Ella estaba lejos, claro. Pero ella sabía que ese maestro podía hacer algo en su vida. Y empezó a declararla una y otra vez con sus labios y luego actuó. Si tan solo tocare el borde de su manto. Entonces, hay fe en las palabras de Jesús. Y su fe en las palabras de Jesús la llevó a cambiar sus propias palabras. Y eso es realmente lo que nosotros necesitamos día a día como iglesia entender. Ella cambió el curso de su vida para que se ajustara a las palabras de fe del Señor. Por eso la respuesta de Jesús fue, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Te ha hecho qué? Próspera. Le ha dado paz. Aleluya. Ciertamente dice que esa mujer fue libre de todas las ataduras porque para eso es la unción. Los que no saben para qué es la unción es para eso, para liberar. ¿Cuántos ungidos hay acá? Oh, eso es impresionante. O sea, la fe de la mujer se conectó con la unción de Jesús y eso hizo que fluyera a través de su cuerpo y cambiara toda situación. No hay nada que pueda cambiar una situación, sino cuando yo me puedo someter a la palabra. Ahí es donde yo estoy en obediencia. Ahí es donde todo está bien. Ve en paz y queda sana de tu azote, le dijo el Señor. Ve en paz y queda sana. En otras palabras, le dijo que permaneciera en la sanidad y plenitud que había encontrado. O sea, sabes ahora que es por mi palabra que fuiste sanada. Amén. Ella, Dios, Jesús lo que le quiso decir es, sigue sujeta a mi palabra, sujeta a la autoridad y sujeta a mi unción, al Señor, porque nosotros nos sujetamos a Dios, al Señor. Él es nuestra fuente, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amado pastor, Él es y por eso por Él vivimos y por Él caminamos y por Él servimos y por Él vivimos. Ahí en ese momento, esa mujer era alguien que ya se había humillado ante Dios y se sujetó a la autoridad de Jesús. De hecho, era algo muy poderoso y ahí aparece en escena un hombre llamado Jairo. Ya voy a terminar. Creo que sí, pero sí, ya voy a terminar, tranquilo, pero ahí nos demoramos un poquito. A robarles un tiempito. ¿Sí están aprendiendo algo? Bueno, buenas noches. Entonces, hay algo importante en esta palabra. Hay algo importante en esta palabra y es que aparece Jairo. Jairo aparece en un momento muy complicado. ¿Sabes qué pasó con Jairo? Jairo fue primero.
a pedirle ayuda al Señor porque su hija estaba enferma y su hija se estaba muriendo. Y en el versículo 23 dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, salva, plena, próspera y vivirá. Jesús fue con Jairo avanzando con dificultad entre la multitud que se había congregado, pero fue en ese momento que llegó la mujer del flujo de sangre. Tocó a Jesús y fue sanada, pero fue en ese momento, en ese tiempo, esta mujer le robó a Jairo los minutos más importantes para que su hija fuera sanada. Porque aquí dice que Jesús la sanó por completo, pero ahí dice que cuando la descubrió, ella le dijo, le contó toda la verdad, le contó toda la verdad. Es una mujer, no es un hombre, es una mujer la que contó toda la verdad. Y una mujer cuando cuenta toda la verdad, cuenta muchos detalles. Y entonces yo fui a un médico, a un doctor, y el doctor me dijo, y el otro no me quiso, y sudé, y de pronto el otro me dio un menjurje, pero Jesús, y mis hijos estaban mal, y la sangre, y me rechazaron. La mujer cuenta todo muy bien. Era mujer. No estoy diciendo que ustedes no, o sea, las de acá no hablan tanto. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que como era mujer, lo mantuvo ahí un tiempo. Quiero señalar algo que pasó en esta cantidad de tiempo. Escuchen esto. Durante todo ese tiempo Jairo se mantuvo callado. Ahí no se ve que Jairo dijo, oiga, oiga, ya niña, señora, usted ya fue sanada, cállese la jeta. No, 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 no. O sea, usted se podrá imaginar todas las oportunidades que tuvo para salirse de su postura. Si este hombre estaba bajo su misión, o sea, este hombre era de poder. Este hombre había podido mandarla a apedrear, si no sabían. Jairo había podido hacer que lincharan a la vieja. Y después de todo, Jairo era un líder reconocido en la sinagoga, era una autoridad religiosa y legal. O sea, él pudo haber hecho muchas cosas. Como mínimo, Jairo pudo haberse puesto a murmurar y a decir, ah, qué va esa vieja sangrona, me hizo perder a mi chinito y eso me dañó la vuelta y demoró a Jesús y terrible. No, a ver, él se quedó ahí a esperar que la señora terminara de contar su historia porque estaba emocionada y una mujer emocionada, recién sanada. Ay, Dios mío, habla más que un secuestrado recién liberado. Y toda esa mujer estaba emocionada, contenta, hablando, ya no le dolía nada. Y para eso, pues obviamente Jairito estaba asustado. Y en ese momento llegó el informe. Y así fue mientras Jesús hablaba con la mujer, alguien llegó de la casa de Jairo e informó que la hija de Jairo había muerto. Usted ha leído esta historia. Ahora, escuche eso. No obstante, yo creo que durante toda la demora, Jairo no actuó ni se sintió de ese modo. De lo contrario, habría perdido a su hija. Si Jairo actúa incorrectamente, su hija no resucita. Porque el tema aquí es que nosotros nos debemos humillar a la palabra de Dios. Y sí hay cosas que nosotros podemos hacer muchas veces para que las puertas no se nos abran. Con actitud, por dejar de caminar en amor, por murmurar, por maldecir a los demás, por no perdonar. Entonces lo único que Jairo hizo fue postrarse a los pies de Jesús y hacer la misma declaración que le dijo, pon las manos sobre ella y vivirá. Yo lo único que sé es que tú la puedes sanar. Después de eso ya no dijo nada más porque no mencionan que Jairo habló. Si hubiera hecho algo diferente se habría perdido el testimonio. Él no dijo nada. Él escuchó el testimonio de esa mujer y lo que Jesús le enseñó a ella sobre la fe y cómo mantener su sanidad íntegra. Él escuchó todo y quedó sorprendido y dijo, se sanó esta señora. Tranquilos que ya voy a terminar. Acá no voy a perder la costumbre. Marcos 5:36 dice, Jesús también oyó la noticia y la instrucción que le dio a Jairo fue, escuche esto, no temas, cree solamente. ¿Cómo le dijo? No temas. En el original, ¿sabes qué significa eso?
Detén el temor y sigue creyendo. ¡Wow! ¡Wow! Detén el temor. O sea que yo puedo detener el temor. Sí. ¿A través de qué? De una palabra de Jesús. Porque si yo me someto a su palabra, nada me puede vencer. Yo soy invencible si estoy bajo su palabra. Detén el temor y sigue creyendo. Fue lo que Jesús le dijo. Y eso fue lo que Jairo hizo. Ay, venga, les enseño cómo se cancela un funeral. Aleluya. Cuando Jairo llegó a su casa con Jesús, siguió en su misión a la autoridad de Jesús y a su manera de cómo Jesús hacía las cosas. Y miren, así fue como Jesús tomó el control de su hogar. Inmediatamente entraron, había un poco de viejas chismosas, tías, viejas maracarosas, un poco de gente llorando, vecinos sapos chismosos y un poco de gente chillando ahí y ay, pobrecito, y no sé qué. Y entonces Jesús empezó inmediatamente una limpieza doméstica. ¡Ja! Sacó a todo el mundo con duda e incredulidad. Todo lo que representara duda, lamento y lloro, lo sacó. Porque esa gente no ayuda. Por eso no cuentes tus cosas a todo el mundo. Así vayan a una iglesia cristiana, diezmen, ofrenden y pacten. Así digan que son profetas. No cuente sus vainas a nadie, excepto a hombres de fe. Aleluya. Que usted está seguro que son hombres de fe, que están firmes en la roca. Entonces mira que tan pronto se despejó la casa, fue cuestión de minutos antes que la niña cuya estaba muerta se había levantado. O sea, todo el mundo llorando, pero sacó lo que tenía que sacar y llegó la unción de resurrección. Cuando la duda, lo que promueve la duda sale, ocurren milagros. Milagros no ocurren donde hay duda e incredulidad. Aleluya. Ahora, yo creo que de algún modo, yo creo, eso es lo que yo creo, que la mujer del flujo de sangre se les pegó. Esa mujer se les pegó y llegó allá. Llegó a la casa de Jairo. Y yo creo que esa mujer, pues se les pegó, lo digo de buena manera, no es que ahora todas las mujeres son pegachentas. No, la vieja dijo, me voy con Jesús. Él me sanó. Y se fue con todo ese parche. Y me imagino que mientras iban caminando iba hablando. Y seguía contándole a Jesús y también le cuento Jesús que y le cuento Jesús y Jesucito y ahora sí le cojo el manto y ta. Y llegaron allá. Y Jairo angustiado mira al maestro, pasa todo lo que pasa, sacan a la gente, ocurre el milagro y hay fiesta en la casa de Jairo. Esa mujer no se quería ir de la casa de Jairo, todos los dos hablaban como loras, porque en ese momento todo el mundo estaba feliz. Todos estaban, los que estaban desconsolados y ofendidos en la casa. Imagínense tan cerca de la cena que alcanzó a oír las exclamaciones de alegría de este padre y una madre que recibieron un nuevo hijo que nació, les mandó mucho, que nadie lo supiese, pero todo el mundo gritaba en esa casa, en su hogar, tras puertas cerradas. Un milagro ocurrió. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero así ocurren los milagros. Ya, tranquilo, ya voy a terminar, para que puedan descansar en paz. Amigo mío, ser humilde no es denigrarse a sí mismo. Amiguitos míos, es simplemente sujétate a la autoridad de la palabra del Señor, a la unción, a Jesús. Yo creo que este mensaje puede cambiar tu vida hoy, el rumbo de tu vida, si lo entiendes. Uno a veces se cansa. Yo ya tengo 48 años, 49 voy ya caminando. Y yo ya me di cuenta en todo este tiempo que dije, ya no quiero vivir más como yo siempre he vivido. Quiero vivir mi vida como tú quieres que yo la viva. Yo hoy estoy aquí porque eh,
Hace poco salí y pasaba un carro del IMPEG, una camioneta igual como la que me trajeron desde Villavicencio a la Modelo. Y yo iba en la camioneta para recoger a mi esposa y estaba haciendo mucho sol. Y me acordé de esa escena. Y definitivamente sí es verdad que cuando tú te sometes a la palabra, tu vida es transformada. Yo creo que muchos de ustedes se preguntan y dicen, Dios cómo ha hecho, Dios cómo los ha bendecido, cómo han pasado tantas cosas. Ustedes son testigos, ustedes saben. La misma pastora Naya sabe que ni siquiera ella misma puede entender todo lo que Dios está haciendo. Ella hace poco me decía, yo no logro entender todo esto, porque no es por ella, es por Él. Está supremamente claro que es por Dios. Claro, hay que ser diligentes en todo y hacer lo que tenemos que hacer, pero es solo por su gracia. Cuando tú te sometes a su palabra, las cosas cambian. Por eso yo aprendí a estar en toda situación, a tener en abundancia, a no tener. Todo eso lo aprendí cuando me empezó a caer el pelo. Aprendí a no tener y sabía que de pronto no volvería. Pero quiero decirte esto. Él nos ha dicho qué hacer y sabemos qué esperar. Si no obedecemos su palabra, no va a suceder nada. Y obedecer su palabra es bonito. Mira que a uno le dicen, obedezca la palabra de Dios. Y uno dice, ay, no, qué pereza, me van a empezar a prohibir. Dios no le está prohibiendo absolutamente nada. Nada. Dios no le prohíbe. Usted haga con su vida lo que quiera. Pero le voy a decir una cosa. Que cuando usted hace lo que quiera que diga la Biblia, todo va a estar bien. Haga lo que quiera que diga la Biblia. Y no hay manera, o sea, no hay forma, porque esta mañana en mi devocional Dios me decía, el Señor me decía en su palabra, en mi tiempo con Dios, decía, el que conmigo no recoge, desparrama. Uy, eso me sorprendió. Y mira que Dios me estuvo hablando de darle al pobre. No se olviden de la canasta. No se olviden de la canasta. Si quieren volver a sembrar, ahí está Fanny para hacer mercado. La próxima familia que necesita, las personas que nosotros necesitamos darle. Tenemos unas personitas que Priscilita está ayudando. Hay otras personas que ustedes también conocen que necesitan ayuda. Vamos a bendecirlos. Primero los de la casa, también los que están afuera, porque ya estas personas a las que les estamos predicando hacen parte de la casa también. Tenemos un mercado pendiente. Tenemos que seguir dando. Y nada nos va a faltar, chicos. Eso era todo por hoy. Quería compartirles este corto mensaje que espero haya sido de bendición para sus vidas. Oramos. Padre, gracias.